Por ejemplo, leyendo el libro no te conviertes ya en Sherlock Holmes. Decía, haz más milagros, porque entonces demuestras que eres el hijo de Dios y tal, ¿no? Pero claro, eso es cosa barata, eso es cosa fácil. Porque hay mucha gente que dice, en Internet no hay nada interesante. Todo lo demás. Yo digo, es que no sabéis buscar. Estás viendo US Show. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Yo soy Saúl, dándoles la bienvenida a esta que es una nueva entrevista. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial porque se trata de un guionista, director de programas y series en España y Argentina, profesor de guión y literatura y por supuesto un escritor. Tenemos a Daniel Tubau. Un saludo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Quería hablar sobre su novela, bueno, mejor dicho, su ensayo es No tan elemental. Primero que nada, yo le quería preguntar, ¿qué inspira a un guionista a realizar un ensayo sobre Sherlock Holmes? Sí, bueno, claro, yo soy guionista de profesión, guionista y director de televisión. Y bueno, lo que pasa es que tengo muchos intereses. Me interesa Sherlock Holmes. Seguramente me interesó antes, como cuento en el libro, me interesó antes Sherlock Holmes que ser guionista. O sea que primero empezó Sherlock Holmes, luego me hice guionista y luego he regresado a Sherlock Holmes muchos años después, ¿no? O sea, supongo que... Pero vamos, me interesan muchos temas. El tema... Ahora estoy escribiendo un libro, Arte de la Guerra en China, ¿no? O sea, que es el libro este famoso del arte de la guerra. Así que voy cambiando de temas, tengo libros de todo tipo, ¿no? ¿Usted cuál diría que es el nexo entre el guionismo y Sherlock Holmes? Pues hay muchos, ¿no? Yo, la verdad es que siempre que escribes sobre cualquier cosa, si tienes una profesión como guionista, por ejemplo, pues encuentras conexiones, ¿no? Y yo creo que uno de los nexos más claros quizás se podría decir que es, por ejemplo, la creatividad, ¿no? La necesidad de encontrar soluciones creativas, de encontrar soluciones inesperadas. Si eres guionista tanto de series como de programas, ¿no? Pero más incluso en programas necesitas constantemente la creatividad porque cada programa de televisión es nuevo, tienes que crear de la nada, tienes que contar con, por ejemplo, invitados o famosos o gente nueva con la que no has tratado antes y tienes que hacer algo interesante que además interese al público, ¿no? Y bueno, pues descubrir cuál es esa manera de mantener interesado al público. Esa es una de las... Y sobre todo creatividad también, en el sentido de Sherlock Holmes, igual que tiene que solucionar un misterio, pues nosotros tenemos que sacar adelante una historia bien contada y que guste, ¿no? Y para eso pues hace falta el método creativo muy importante. ¿Cuál era su objetivo al momento de crear No tan elemental? ¿Qué estaba buscando usted con este ensayo? Bueno, yo tenía varios proyectos sobre Sherlock Holmes, ¿no? Uno era el de la extraña relación entre Sherlock Holmes y su creador, ¿no? Entre Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes y toda esa complejísima relación, ¿no? Porque eran muy diferentes uno de otro, etcétera. Y por ahí, al principio iba un poco por ahí, pero luego pensé que me interesaba más el aspecto de Sherlock Holmes como científico, de cómo es posible que Sherlock Holmes tantas ciencias lo consideren como su creador, ¿no? No ya solo la criminalística, que es como la evidente, ¿no? Todo esto, la ciencia forense, todo esto es más o menos evidente, pero por ejemplo la semiótica. En la semiótica lo consideran como uno de los 3 padres fundadores y le escriben libros dedicados a él, etcétera. Humberto Eco, que murió recientemente, y lo consideran con Charles Sanders Peirce y con Ferdinand de Saussure, los consideran como uno de los 3 fundadores. Y me interesaba ver esa huella que ha dejado Sherlock Holmes en tantas ciencias y cómo los científicos se refieren y le atribuyen los méritos que deberían atribuir a Conan Doyle. El pobre Conan Doyle pues ha quedado en la nada ahí porque todo es mérito de Sherlock Holmes, ¿no? Y me interesaba eso. Entonces, al mismo tiempo que eso, lo que me interesaba era pensar por qué ese pensamiento de Sherlock Holmes, ese pensamiento holmesiano, había sido tan estimulante, ¿no? Y por qué era tan estimulante y sigue siéndolo, ¿no? Y me interesaba pensar, intentar investigar cómo piensa Sherlock Holmes, de qué manera piensa Sherlock Holmes, qué es lo que le lleva a tener esos éxitos que tiene, etcétera. Y bueno, pues rastrear también todos los diferentes métodos que emplea, ¿no? Deducción, inducción, abducción, observación, retroducción, en fin, todos los tipos de razonamiento que él emplea para intentar pues pensar como Sherlock Holmes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es un acto de magia, es una cosa que lleva su tiempo como a él, ¿no? Lo digo al final del libro, ¿no? Esto puede sonar un poco extraño, pero ¿usted exactamente a qué está haciendo referencia con el subtítulo ¿Cómo ser Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, muy bien, mira, eso lo explico. Hay una frase de Goethe que creo que también menciono que dice no hay que ser como los griegos, hay que ser griegos, ¿no? Porque en su época, en la época de Goethe, el autor del Fausto, había una gran adoración hacia Grecia, ¿no? Entonces todos querían ser como aquellos griegos que habían creado tantísimas cosas, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo que hacía era simplemente imitar la forma externa, ¿no? La forma externa de lo griego, pero no llegaban a pensar cómo realmente habían pensado los griegos de 400 antes de nuestra era
y a enfrentarse a la realidad, ¿no? En este sentido, pues lo mismo quiero decir yo, no hay que ser como Sherlock Holmes, sino que hay que ser Sherlock Holmes, quitando el cómo, ¿no? Hay algún libro, bueno, hay 3 o 4 libros que se llaman Cómo ser Sherlock Holmes o algo parecido, ¿no? Y yo no, yo quiero que la persona se convierta en un verdadero Sherlock Holmes, pero no porque sepa trucos. En el libro en algún momento hablo, por ejemplo, de la lectura en frío, ¿no? Como uno de los métodos que puede usar Sherlock Holmes. Pero claro, ese no es un método holmesiano puro. Holmes despreciaba ese método, de hecho, ¿no? De hecho, hace una demostración a Watson para demostrar que él es tan bueno como el detective de Edgar Allan Poe y puede hacer una lectura en frío, ¿no? Pero dice, eso es magia barata, ¿no? Que dice, no hay unos trucos maravillosos. Los trucos están en pensar como él pensaba, de la manera que él pensaba. Por ejemplo, leyendo el libro no te conviertes ya en Sherlock Holmes. Es evidente, tienes que dedicar varios años si quieres convertirte en un detective. Yo digo, yo estoy aprendiendo en mi libro. Yo ahora mismo voy aprendiendo a observar la realidad. Siempre lo he hecho, en gran parte, ¿no? Pero a observarla más, siguiendo el libro y tal. Pero claro, mi vocación no es ser detective consultor, como es Sherlock Holmes. Si fuese mi vocación, pues seguramente podría convertirme en Sherlock Holmes siguiendo más o menos todo lo que se cuenta en el libro. Pero como no es tampoco mi vocación, no creo que lo consiga porque no tengo la voluntad de hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, pero aquí hay una cuestión porque, de hecho, creo que hasta usted mismo lo vio en mi reseña. Porque hay, digamos, ciertos aspectos en donde yo digo, bueno, pero es que aquí se pudo haber profundizado un poco más. ¿Por qué no se profundizaba tanto en esos aspectos? Y es que la misma contraportada lo dice. Claro. Aprenda a detectar ciertos signos. Sí, claro, pero ahí está el secreto. Es un poco lo que decía Jesucristo a sus discípulos, ¿no? Sus discípulos le pedían más milagros. Le decían, haz más milagros, porque entonces demuestras que eres el Hijo de Dios y tal, ¿no? Pero claro, eso es cosa barata, eso es cosa fácil. No se trata de, ya digo, para detectar la profesión de una persona, pues hombre, tienes que observar muchísimas cosas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, una cosa. Las profesiones de hoy en día no dejan las mismas marcas que en la época de Sherlock Holmes. Las clases sociales no están tan claramente estratificadas, no es tan fácil distinguir a una persona de otra. Hoy en día son más difíciles de detectar, pero se pueden detectar. Yo dejo que el lector, siempre intento que el lector primero piense por sí mismo, ¿no? Y que tenga una cierta apertura, no decir las cosas ya hechas, y después que trabaje por sí mismo. Este es un libro que lo que hace, como dijo uno de los presentadores, Juanjo de la Iglesia, en una presentación del libro, dijo, este es un libro que te tienes que parar, dejas de leer, investigas, buscas, etcétera, y entonces sí que te conviertes en Sherlock Holmes, pero no por transmitir trucos, por ejemplo, de lectura en frío. Ya digo, la lectura en frío, por ejemplo, no es un método de Sherlock Holmes, ya digo que lo subestima y lo menosprecia. Mi intención es precisamente lo que dice el subtítulo, es cómo ser Sherlock Holmes, no cómo ser como Sherlock Holmes, o cómo hacer los trucos que hace Sherlock Holmes y todo lo demás, sino llegar a pensar como él, y eso es más complejo. Claro, no hay una fórmula fácil, eso es sin duda. Aquí vamos a aplicar un poco la digresión, porque me parece que usted tiene un poco más de experiencia como guionista, corríjame si me equivoco. Sí, como guionista y como director, no, como guionista y director. Como director he dirigido 300 programas o así, como guionista supongo que habré escrito, lo calculé una vez, supongo que 4.000 o 5.000 guiones. Me imagino que habrá un gran contraste entre hacer un guión y hacer un ensayo. O cualquier otro libro. ¿Me podría decir la diferencia entre los procesos creativos que ha utilizado en ambos casos? Hay una parte en el proceso creativo que siempre se usa en todas partes, ¿no? Digamos, hay unas fases del proceso creativo, lo que cuento en el libro de la creatividad, que se ha investigado en el siglo XX, ¿no? Hasta el siglo XX se pensó que la inspiración, por ejemplo, era una cosa que te venía de las musas, o que te venía del destino, o que te venía de Apolo, o de quien fuese, ¿no? Y te iluminaba, y entonces te venía esa revelación que tenías y tal, ¿no? Pero en el siglo XX se empezó a investigar y precisamente considera a Sherlock Holmes un precursor del estudio de la creatividad, o por lo menos del empleo de las fases de la creatividad, ¿no? Y ahí cuento esas fases y tal, ¿no? Entonces hay unas ciertas fases que valen para todo, valen para guión, valen para literatura, para lo que sea. Pero después, entre guión y literatura hay algunas grandes diferencias, ¿no? La mayor diferencia de todas, seguramente sin duda, es que un texto literario más o menos es algo que casi no tiene intermediarios. Tú escribes un ensayo, escribes una novela, puedes tener un editor que te corrige algunas cosas, que te sugiere otras, etcétera. Pero hoy en día en Internet puedes subes tu cuento al blog y entre tú y el lector no hay absolutamente nadie. El texto, un guión, parece a primera vista un texto literario, pero no lo es, ¿no? En realidad es un manual de instrucciones, es una receta para hacer otra cosa. Esa otra cosa es la película, la serie, etcétera, ¿no? Y entonces lo que tú haces no es un texto que vaya directamente ya es la obra en sí, sino que va a ser interpretado, ¿no? Va a ser interpretado
los actores lo van a tener que leer, los productores, los directores, iluminadores, atrezo, decorados, todos ellos con esa especie de receta van a conseguir convertir al final esto en los montadores, etcétera, en una película. Y entonces una cosa que tienen que aprender los guionistas de lo primero es eso, que el guión es una obra para alguien que la va a interpretar, ¿no? Que la va a descifrar, ¿no? Y entonces tienen que contener sus ansias literarias, por ejemplo, ¿no? En un guión prácticamente no puedes hacer belleza literaria, porque el guión siempre tiene que ser contado en segunda persona y en tiempo presente, ¿no? Siempre dices, Pedro coge un vaso y bebe, ¿no? No puedes poner, Pedro estaba cogiendo el vaso cuando de pronto se dio cuenta. Todo eso, pues nada, está eliminado. Toda la belleza solo la puedes reservar para la parte del diálogo. Existen claros desafíos y se puede ser muy buen guionista y muy mal novelista, no tiene por qué. Últimamente, por ejemplo, las series nuevas de televisión de Estados Unidos han demostrado que los novelistas pueden ser también buenos guionistas, pero te estaba diciendo que en la actualidad, sin embargo, se ha demostrado recientemente bastantes veces que los novelistas pueden ser grandes guionistas, sobre todo en la serie The Wire. Pues está muy interesante porque están los grandes novelistas americanos, trabajan en ella. Hay como 5 o 6 grandes novelistas americanos. Lehane, por ejemplo, Lehane, son todos como de costumbrismo americano, mafia, cosas, los suburbios, tal, no sé qué. Y 6 o 7 de ellos han trabajado en The Wire y han hecho excelentes guiones, ¿no? Entonces, incluso ahora, hoy en día, se está rompiendo un poco la frontera. El creador de The Wire, precisamente, él dice que él hace novela. Es interesante, hay unas grandes diferencias, pero también hay unas semejanzas interesantes, ¿no? ¿Ha tenido otro acercamiento hacia lo que es BookTube? Gente que reseñe libros aquí en internet. Así en internet... No, he tenido las entrevistas, por ejemplo, por el de Sherlock Holmes es el que más entrevistas he tenido, y he tenido de televisión, de radio, pero no, de así en, ¿cómo lo llamas? BookTube, ¿no? BookTube, ¿no? Exacto. De hecho hay varios en España. Sí, he oído hablar del fenómeno, ¿no? Y sé que hay gente, y algunos he visto, como el tuyo, que me gustó mucho, y veo que tienes ahí cosas muy interesantes realmente. Y me parece fantástico que haya esto. Realmente veo que... Porque hay mucha gente que dice, en Internet no hay nada interesante. Todo lo demás. Yo digo, es que no sabéis buscar, seguramente, ¿no? Precisamente en Internet lo primero que encuentras suele ser malo o tal, en el buscador, etcétera, pero si empiezas a la página 25 de Google, de la búsqueda de Google, empiezas a encontrar cosas muy interesantes. Las primeras son todo repetición de un mismo tópico y tal, pero a mí me fascina Internet. Yo soy un enamorado de Internet. Y estas cosas pues son fantásticas, que chavales jóvenes, gente joven como vosotros estéis haciendo esto, parece buenísimo. Menciona que tiene un nuevo proyecto. ¿Será que podría compartir un poco? Si es que es prudente, claro. De los proyectos inmediatos que tengo, ahora es uno sobre China, sobre el arte de la guerra, el famoso libro del arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Y entonces es un ensayo que incluye también una traducción. Va a ser un libro de 500 páginas, ¿eh? O sea, ya está terminado, pero va a ser un libro muy, muy grande y además, digamos que es lo que ahora se llama... como libro joya o libro objeto, ¿no? Es decir, como los libros de papel tienen difícil la competencia con los libros electrónicos, la única manera de convencer a alguien de que se compre un libro de papel, o no la única, pero vamos, una de las maneras de convencerlo es dándole algo que realmente valga la pena como objeto también bonito, hermoso, bien hecho, etcétera, tal, ¿no? Y bueno, va a ser un libro muy completo sobre el arte de la guerra. Ese es el que tengo ahora inmediatamente, que se va a poner ya en proceso de publicación. Y luego tengo este de La Musa en el Laboratorio que te he dicho, que se va a publicar también ahora. Bueno, después de este voy a dejar unos márgenes ahí para la publicación de uno y otro. Y varios más. Tengo otro que es sobre la perfección y la imperfección, etcétera. Y después tengo también una novela china escrita en colaboración con Ana Aranda. Y tenemos una novela china histórica, una novela histórica china que transcurre en 3 periodos de la época de China, ¿no? En la actualidad, en la Revolución Cultural y en la época de la formación de China, ¿no? Digamos, eso así como los proyectos que recuerde ahora más inmediatos y 2 guiones de cine que estoy trabajando también, ¿no? Pues agradezco su tiempo. Muchísimas Nada. Gracias por la información, por contestar a las preguntas. Algo que quiera compartir con el público, lo están viendo 1.600 personas. Sí, pues así a primera vista no se me ocurre nada. Bueno, que si leen el libro, espero que lo disfruten, que lo pasen bien con él y que piensen en eso, que el libro te da las claves pero no te da las soluciones, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí uno mismo tiene que hacerlo, ¿no? Digamos, pero bueno, que aún así algunos truquillos hay, ¿no? Alguna cosilla hay que de pronto... Sobre todo, yo creo que lo más importante es que uno de los conceptos más importantes, lo de no fiarse de la intuición, no fiarse de la primera impresión,
todos creemos que tenemos una gran intuición, todos estamos convencidos de que tenemos una intuición fantástica, que en cuanto vemos a alguien ya sabemos cómo es, que no sé qué. Como no nos observamos a nosotros mismos después estas teorías que hacemos, estas hipótesis, pues no nos damos cuenta de que muchas veces no funcionan, ¿no? Y bueno, pues es importante mirar la vida como Holmes, con verdadera observación, ¿no? Como él le dice siempre a Watson, que hay que mirar, dice, usted ve pero no mira, ¿no? Entonces tiene usted que mirar en detalle, tiene que ver las cosas y tal, ¿no? Y eso es muy interesante, creo yo. Nuevamente, gracias por su tiempo Muchas gracias. y le deseo mucho éxito en sus siguientes proyectos. Gracias por Muchas vernos, nos estaremos viendo en otra entrevista porque esta terminó. Hasta la próxima, sayonara.